gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Shalom, shalom, bendiciones a todos, amados. El Eterno les continúe bendiciendo grandemente
en este día especial. Shabbat Shalom a todos. Bendito es su nombre eternamente y para siempre. Damos la gloria al Padre Eterno por permitirnos una vez más unirnos, poder compartir con cada uno de ustedes en este momento. Damos la gloria al Eterno en su día santo, en el día que Él nos permitió que nosotros guardáramos, y estamos siempre en el estudio de su palabra, en la meditación de su palabra, en tiempos de oración y de estudio. Así que le damos la gloria al Eterno, bendiciones del Eterno a todos, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde a cada uno de ustedes para su gloria y para su honra. Vamos a entrar en tiempo de oración. Vamos a darle gracias al Eterno, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, a todas las personas que van a estar escuchando cada una de las enseñanzas que transmitimos desde la congregación Sion, desde los estudios de los Tejilín, de los Salmos, desde el estudio de las Parashá, de las Haftará que vamos a hacer hoy, y del estudio que se está haciendo del libro de Mateo. Así que vamos a darle gracias al Eterno. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por permitirnos unirnos de compartir tu palabra cada día en medio de la dificultad que hemos vivido durante estos 2 años. Gracias porque poco a poco se ha venido restaurando todas las actividades, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, ayúdanos a ser prudentes y sabios en todas las cuestiones que hacemos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Colocamos en tus manos nuestra vida delante de ti una vez más. Colocamos en tus manos toda nuestra familia, cada miembro de ella, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu bondad. Amado Adonai, bendito es tu nombre eternamente y para siempre. Gracias, Rey amado, por el sacrificio expiatorio que hizo nuestro Señor, nuestro Salvador, Yeshua, en ese madero, Padre eterno. Gracias, Todopoderoso. Te damos gracias, Señor Padre Celestial, por este país, por la República de Colombia, por sus autoridades. Oh Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por cada alcalde, por cada gobernador, por la autoridad en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, en la cual estamos, Señor. Gracias por mis hermanos presentes y por cada uno de los que van a estar escuchando cada una de estas enseñanzas. Padre, colocamos en tus manos nuestra vida, colocamos tus manos, Señor, cada persona, Padre Celestial, que está en recuperación de cirugía, Señor. Oh Padre eterno, oramos, Señor, en especial por la hermana Vilmaida Blanco, Señor, que seas tú restaurando, siguiendo restaurando su vida, su salud, fortaleciéndola, Señor. Padre Celestial, llénala de tu amor, de tu bondad, del conocimiento de tu palabra. Oramos por la hermana Joana Hurtado, Señor, que tu mano nunca se detenga a bendecir su vida, bendecir su familia, Señor. Gracias por la restauración de su cirugía, Señor. Padre eterno, oramos por la vida del señor Iguarduro Ortiz. Padre amado, sigue restableciendo su salud para tu gloria y para tu honra. Tu mano sanadora esté sobre sus vidas. Oh Padre eterno, gracias, Señor, te damos por cada uno de nuestros familiares, de pronto miembro de la congregación, de la legislación, Señor, que en este momento está pasando por alguna dificultad económica. Oramos por aquella persona que nos está escuchando, que en este momento tiene alguna dificultad económica, emocional, Padre amado, de salud, para que tú sigas siendo su roca. Y si aún, Padre amado, ellos no han reconocido, Señor, no han reconocido delante de ti en su corazón, Padre amado, o sea, tú, Padre Celestial, derramando techubá, arrepentimiento sobre sus vidas y sanando su corazón para que entre a la obediencia a las instrucciones de tu palabra, que es lo primero que debemos realizar, Señor. Te damos la gloria, Padre, gracias por cada familia. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén y amén, amados. Amados, bendición, que el Eterno continúe realmente bendiciendo sus vidas. Vamos a estar hoy en la Haftará número 5. Esa Haftará número 5 que vamos a estar desarrollando hoy está basada en el primer libro de Reyes, capítulo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 1. Vamos a estar haciendo ese estudio para la gloria y honra del Padre Celestial. Ahí vamos a estar proyectando para que podamos compartir
Y ahí tienen la presentación. Número 5, repite que la haftará tiene que ver con conclusión, con lo que es la conclusión que se hace directamente cada una de las parachá. Esta haftará 5 está ligada a la parachá Hayesara, que también vamos a estar estudiándola hoy en el cierre del Chaval, en la tarde con nuestro hermano Fede, a la cual le extiendo la respectiva invitación para que nos acompañe en ese estudio. Bien, tenemos la haftará número 5, que es la conclusión que se hace directamente desde el estudio de la porción bíblica que se hace cada semana para la gloria y el Padre Celestial. Tenemos en el primer libro de Reyes, capítulo 1. Bien. Vamos entonces a arrancar. Dice la hermosa palabra del Eterno en el nombre poderoso de Yeshua, en la versión Biblia textual, tercera edición. Dice: el rey David era ya anciano, avanzado en días, y lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Por lo cual le dijeron sus siervos que busquen para mi señor el rey una joven virgen, y que ella esté delante del rey y sea como una compañera para él, y que se recueste en tu seno, para que mi señor el rey pueda entrar en calor. Buscaron pues una joven hermosa por todos los confines de Israel y hallaron a Abisac, sunamita, y la llevaron al rey. Y la joven era muy hermosa y se hizo compañera del rey y lo guiaba, aunque el rey no la conoció. Es decir, no tuvo relaciones sexuales. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta separar el alma del espíritu, llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a seguir caminando de acuerdo a tu voluntad en este tiempo en el cual cerramos nuestros ojos y abrimos nuestro corazón. Derrama de tu Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu, Señor, para poder seguir caminando de acuerdo a tu voluntad. Te damos la gloria, la honra a ti, Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yeshua. Amén y amén, amados. Ese es hasta el versículo 31, pero vamos a tirar todo el capítulo realmente del primer libro de Reyes en la versión Biblia textual. ¿Okay? Y empecemos entonces con la parte introductoria. El primer libro de Reyes es autor desconocido, aunque algunos le atribuyen a Jeremías. O sea, el primer libro de Reyes, realmente era un solo compendio, se le atribuye a Jeremías. Eso es simplemente una referencia, porque normalmente el autor es anónimo. En la fecha que se estableció entre el año 560 antes de nuestra era común o antes de Cristo al 538 antes de Cristo. El tema: lecciones sobre la división del Reino Unido. Las palabras claves son rey, casa y profeta. ¿Okay? Ahí tenemos la referencia bibliográfica donde se toma esa información. Bien, el autor, como el primero y segundo de Reyes, formaba originalmente parte de un solo libro. Esta obra debe haber sido compilada algún tiempo después de la captura de Judá por los babilonios en el 586. ¿Okay? Ustedes saben que el reino del sur, que era Judá, fue deportado, fue cautivo por Babilonia, que en ese momento era una de las grandes potencias del año 586. Al parecer, el libro es fruto de un solo autor, quien presenció la caída de Jerusalén. Aunque no se sabe con exactitud quién lo escribió, se han ofrecido varias sugerencias. Algunos han mencionado a Esdras como su compilador, mientras otros señalan a Isaías como editor. Vemos inclusive otras dos, de alguna manera, sugerencias, aparte de lo que es Jeremías, sería la tercera. Entonces, vemos en este momento que cierto número de especialistas dicen que el autor del primero y segundo de Reyes
era un profeta desconocido o un judío cautivo en Babilonia alrededor del año 550 antes de la era común. Como Josefo, un prominente historiador judío del siglo primero de la era común, atribuye reyes a los profetas. Muchos han abandonado la búsqueda de un autor específico. Sin embargo, lo más probable es que el profeta Jeremías fuera el autor de primero y segundo de Reyes. La tradición judía temprana del Talmud lo afirma. Este famoso profeta predicó en Jerusalén antes y después de la caída de la ciudad, y segundo de Reyes 24 y 25 aparecen en Jeremías 39, 42 y 52. Jeremías pudo haber redactado todo el texto menos el contenido del último apéndice en segundo de Reyes capítulo 25, que probablemente fue añadido por uno de sus discípulos. Miren que la Biblia Plenitud, que es la referencia bibliográfica que tenemos aquí en estos momentos, lógicamente cita el Talmud de Babilonia y lógicamente también está citando como referencia secundaria a Flavio Josefo. Esto es lo que nos hace a entender que para hacer el estudio bíblico es bueno nosotros tener alguna referencia, pero sin darle mayor autoridad a la misma Torá, a la misma Biblia como tal, que es nuestra fuente principal, porque uno de los principios básicos de la hermenéutica es que la Biblia se explica por sí misma. Los demás son textos que nos deben servir como punto de referencia, no asumirlo como tema, lógicamente, de mandamiento en ese punto. Por eso es indispensable que nosotros sepamos lo que es el aspecto pedagógico, lo que son las recomendaciones, lo que son las fuentes externas a la Biblia, para hacer lógicamente de pronto un estudio general en ese concepto. Pero que ninguna fuente externa, lógicamente, debe estar por encima de lo que dice la misma palabra del Eterno. Eso tiene que tenerlo nosotros, cada uno de nosotros, bastante claro, ¿ok? Porque nosotros podemos inclusive tener recomendaciones, de pronto a aceptar algún tipo de sugerencia que nos ayude en nuestro crecimiento, ¿ya? Y muchas veces sugerencias no están ligadas como un concepto netamente de un mandamiento. Esto hay que mantenerlo muy claro, porque a veces trasladamos la sugerencia hacia, forzamos que el texto bíblico diga lo que no está diciendo, sino que interpretamos el texto bíblico a la luz de la sugerencia dada. Eso es muy importante nosotros tenerlo siempre presente. Yo le puedo hacer una sugerencia como su pastor para el crecimiento espiritual, y de pronto hago como referencia algún texto bíblico en recomendación, pero lo primero que debo decirle y aclararle es que el texto dice o no dice tal aspecto, sino que yo lo tomo como sugerencia mía, decirle a usted lo pueden hacer de esta manera. Eso es muy importante, porque a veces escuchamos personas, y esto lo hago como orientación solamente, de que practican algo y utilizan como referencia un texto bíblico, pero no aclaran que el texto no está diciendo eso, que no está diciendo realmente ese punto. Entonces tenemos que ser cuidadosos, no forzar lo que el texto no está diciendo, porque se llama eisegesis, que eso lo hemos explicado muchísimas veces. Eisegesis es nosotros colocar una apreciación a un texto que el texto no está diciendo. O sea, mi pensamiento al texto. Tristemente nosotros muchas veces hemos aplicado eisegesis y no la exégesis, ¿ok? Y todavía esa eisegesis la vemos inclusive que se sigue practicando en cualquiera denominaciones, y nosotros de alguna manera también a veces cometemos ese error. Lo importante es que nosotros siempre digamos, mira, el texto no dice eso, hay una sugerencia que yo puedo hacerle en este plano. Entonces, ahí entraría el plano pedagógico, el plano de una sugerencia espiritual. Es como lo dice Pablo. Pablo dice, esto lo digo yo, ¿ok? Esta es una recomendación mía. Pero él habla de que el texto no decía eso. Mira qué bonito que el mismo Pablo no buscaba imponer una apreciación humana como mandamiento de hombre.
porque era muy cuidadoso en ese sentido. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entrar a analizar. De pronto me dieron una sugerencia, me citaron un texto, yo lo leo completo, ojo, no hay que leer el texto fuera del contexto, comienzo a leerlo desde el primer versículo con tranquilidad, a qué se refiere, a quién le están hablando, le hago pregunta al texto y después digo, oye, ¿es verdad o no es así? Pero acojo lógicamente la sugerencia. Esto es muy importante siempre decirlo. ¿Por qué? Porque es muy engorroso y yo diría que así hasta pecado cuando yo estoy haciéndole una sugerencia a usted y fuerzo al texto bíblico como si eso fuera realmente un mandamiento. Entonces yo estoy imponiendo un mandamiento dentro de la palabra, que es lo que nos ha hecho. Eso puede llamarse un cerco. Recuerden que muchos de los cercos que colocaran los fariseos, inclusive el mismo Yeshua, vemos que hizo cercos también, ¿verdad? Entonces, pero tanto Yeshua como Pablo reafirmaban lo que era un cerco y era como una recomendación antes de, lógicamente, fallar en algún aspecto. Los cercos son buenos siempre cuando nosotros sabemos que son solamente cercos, que no son un mandamiento literal de la Torá. Eso es bueno. ¿Qué pasó entonces? Que esos cercos, como fueron como sugerencia que hicieron los fariseos en la época, terminaron convirtiéndose en mandamientos. Y ahí es donde entró Yeshua para restaurar todas las cosas. Que nuestros cercos no se conviertan en mandamientos, sino que siempre le aclaremos a las personas que son sugerencias para que nuestra vida espiritual siga creciendo y en ese crecimiento de nuestra vida espiritual, ahí nos da como consecuencia seguir caminando, obedeciendo las instrucciones. Yo espero que me haya aclarado, que haya sido, lógicamente, me haya explicado y con respecto a estos puntos que se dan a nivel doctrinal en muchos aspectos, en muchas denominaciones. Por eso hay aspectos pedagógicos que no son malos, sugerencias que realmente no son malas, que inclusive se pueden tomar y no son criticables porque nos ayudan a nuestro crecimiento, pero lo que sí somos pendientes que no tengamos que forzar el texto de algo que no está diciendo. Eso es importante siempre aclararlo, amados. Entonces vemos aquí que es muy importante, hemos visto que mismo la primera plenitud cita el Talmud, ¿verdad? Para reforzar todo un análisis histórico, teológico, y cita inclusive a Josefo, que es un historiador judío, realmente judío romano, para poder reafirmar todo lo que se está manifestando. Entonces, muy importante esas citaciones, ¿bien? Bien, el trasfondo, los acontecimientos registrados en el primer libro de Reyes abarcan un periodo de aproximadamente 120 años. ¿Ok? 120 años. El primer libro de los Reyes narra las turbulentas experiencias del pueblo de Elohim desde la muerte de David alrededor del año 971 antes de la era común, antes de Cristo, hasta Josafat, el cuarto rey del meridional reino de Judá, y Ocosías, el noveno monarca del norteño reino de Israel, el reino del norte, alrededor del 853 antes de Mashiach, antes de Cristo. Esta fue una etapa difícil en la historia del pueblo de Elohim, un tiempo de grandes cambios, sublevaciones, hubo luchas en el interior y presiones desde el exterior. El resultado fue que el reino antes estable y regido por un líder enérgico se dividió en dos. Esta es una historia que ya conocemos nosotros. Después de Salomón, el reino se divide en dos. El reino del norte lo comienza a gobernar Jeroboam y el reino del sur lo comienza a gobernar Roboam. ¿Ok? Bien. Vemos entonces cada uno de estos aspectos que siempre es bueno conocer el trasfondo histórico, el trasfondo social, para poder entrar a todo el tema de la interpretación. El contexto inmediato de la tarea en la era en la agricultura. En agricultura se denomina como era la porción de tierra firme, que era una era, la porción de tierra firme, y que está limpia, que se destina para trillar los cereales
y reparar, por ejemplo, el trigo de las espigas. Estas eras se caracterizan por estar en zonas donde hay muchas corrientes de viento y tener una forma circular y estar empedradas. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 18 al 25, dice, y Gad fue a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Adonai, Yud-Heh-Bad-Heh, en la era de Arauna, el Jebuseo, o sea, la porción de tierra. ¿Okay? Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, tal como Adonai había ordenado. Y teniendo la vista, Arauna vio al rey y a sus siervos que avanzaban hacia él. Y saliendo Arauna se postró rostro en tierra ante el rey y preguntó a Arauna, ¿para qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, a comprarte la era para edificar un altar a Adonai a fin de detener la mortandad del pueblo. Pero Arauna dijo a David, tómela y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca bien. He aquí los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo, oh rey, lo da Arauna al rey. También dijo Arauna al rey, Adonai, tu Elohim te sea propicio. Pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no elevaré holocausto a Adonai mi Elohim que no me cueste nada. Así David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Entonces David edificó ahí un altar a Adonai y elevó holocausto y sacrificio de paz, y Adonai se aplacó con la tierra y cesó la plaga en Israel. Miren lo impresionante que vemos acá, lo que es llevarse al altar y representa entrar en esa intimidad del Padre, ¿verdad? Ser fiel en lo que Él estableció en tu palabra. El holocausto en ese tiempo, lógicamente, se mantendría lo que eran los sacrificios, tanto sacrificios de animales como ven ahí, de cereales, ¿ok? De lo que se ofrecía delante del Señor para ser propicio delante del Padre. Pero miren que hay un tema que es interesante. Se edificó allí un altar. Primero, la edificación de un altar implica que yo tener primero una vida de oración, una vida de intimidad delante del Padre, y después le dice, hago holocausto y sacrificio. Entonces, este es un tema interesante. O sea, cada una de las actividades que yo haga, desde la ofrenda, desde el diezmo, desde participar en las fiestas, en los Moadim, en las fiestas del Eterno, desde participar en el Shabbat, implica primeramente un tiempo de evaluar cómo está mi vida delante del Padre. Porque recuerden que el Señor muchas veces, aún en las mismas festividades, rechazaba esas festividades, no por rechazar su propio mandamiento o ordenanza, sino rechazaba la actitud de cómo las personas se presentaban delante del altar. Esto es algo muy importante. A veces llegamos de pronto a los Moadín, a la fiesta, al Shabbat con rabia, con resentimiento, con un discurso de odio, por un discurso de pronto que yo sé que sé más, que deben hacerlo así, deben hacerlo asado. Entonces, hay momentos en que uno tristemente, en todo el recorrido que el Padre ha entregado, tanto ustedes como en mi vida, como muchos hermanos, de alguna manera no dimensiona que si bien es importante, y lo hemos reiterado, la ordenanza del Shabbat, la ordenanza de los Moadim, también es muy importante el cómo yo me presento delante del Señor, de cómo me presento, porque si no, simplemente se convertiría en una actividad más. Por eso el Señor aplica dos conceptos, y lo dice desde el mismo Tanakh, que esté circuncidado el prepucio y tu corazón. La gente puede irse para Bogotá, para Manizales, para Cartagena, conseguirse un especialista en circuncisión, etcétera, etcétera, pero debe ser mucho más allá, y que es necesario, no lo estamos negando. Por eso mismo Pablo decía que hay algunos israelitas que no son israelitas. Es decir, que hay unos que aún siendo incircuncisos, pareciera que ejercieran mayor la circuncisión que aquellos que estaban circuncidados. Después de que Pablo le estaba hablando a gente circuncidada físicamente, que podían alardear de la circuncisión.
Y eso no está negando el hecho de circuncidarse físicamente, pero sí está apelando de cómo está mi corazón delante del Señor, cómo está delante de mí. Por eso todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Aún hay pasajes en la Biblia, inclusive hoy en día, que la gente, entre más grande sea el sí, entonces se ve como con más orgullo. No, el sí es para ti, la circuncisión es para ti, el ayuno es para ti. Delante del Señor, tú lo haces para Él. No lo haces para que la gente vea que el sí es más grande que los demás, de que yo sí lo estoy utilizando, de que porque tú no lo utilizas, de que si yo me circuncidé, porque tú no estás circuncidado. Cada uno daremos cuenta delante del Señor. Y esto es muy importante. Nosotros no podemos hacer como la gente inconversa que vive la vida de los demás y vive también un poco la vida de ellos mismos. O sea, no podemos vivir dos vidas. Tenemos que estar celosos en las cosas del Señor. Si alguien nos pregunta y nos da una orientación, se lo orientamos con base a la luz de la palabra. Como hermanos en la fe, inclusive acá los que han tenido, tenemos el privilegio de predicar, tienen esa autoridad de dar a través de la predicación la orientación al pueblo que lo está escuchando de los mandamientos, lo que debe realizarse. Completamente tienen esa autoridad por parte del Eterno. Entonces tenemos que ser conscientes de todo esto. ¿Por qué? Porque si no, nos volvemos muchas veces de pronto personas que cumplen actividades, pero que no cumplimos lo espiritual, lo que está en mi corazón, lo que está en mi alma, lo que está en mi cabeza, lo que pienso, lo que cada ratico ando meditando, lo que sale de mis labios. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos y llegamos a la fiesta inclusive así. Llegamos a la fiesta, al Shabbat, con todo eso. Antes de entrar al Shabbat tenemos que estar orando cómo está mi vida, antes de dar una ofrenda, antes de dar un diezmo, cómo está mi vida ante el Señor, antes de empezar la fiesta, Señor, Padre Celestial. De pronto, en el día de la expiación, le pedimos perdón a mucha gente, hacemos el ayuno, pero no quiere decir que ese sea el único momento en el cual tenemos que acercarnos a las personas para decirle, perdóname por mi actitud, por cómo he actuado delante de ti, y tenemos que ser conscientes de muchas cosas. Por eso el Señor escudriña lo más profundo de nuestro corazón, del tuyo y del mío, de cómo estamos delante del Señor. Entonces, vemos nosotros en este primer detalle que Abisac sirve a David. Dice, el rey David era ya anciano, avanzado en días, y lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Hay muchas partes de la época de allá de lo que es Medio Oriente, lo que en este caso Israel, donde había momentos en que el frío era bastante fuerte. O sea, esos climas, a veces hay un calor fuerte, pero a la vez la contrapartida, un frío bastante fuerte. Y sobre todo cuando la persona ya entra en cierto estado de edad, sufre muchas veces de ese frío. La costumbre de la época era muchas veces lo que ellos suponían es encontrar una persona joven para que le pudiera lógicamente transmitir ese calor a esta persona. En algunos momentos y algunos espacios históricos lo relacionaban a esta persona como una mujer que ejercía casi una función como si fuera una enfermera, pero a la vez era el cuidado de un anciano, y a la vez inclusive se acostaba a través de la acostaba con él, en el sentido de suministrarle el calor de la juventud a esa persona que estaba inclusive anciano en ese momento. Dice, por lo cual le dijeron sus siervos que busque a mi señor el rey una joven virgen, y que ella esté delante del rey y sea una compañera para él, y se recueste en tu seno, o sea, en su cuerpo, para que mi señor el rey pueda entrar en calor. Aquí vemos nosotros que hay algo muy curioso que podemos preguntarle al texto. Aquí nos dice David teniendo esposa, algunos hablan de 14 esposas. Llega un momento en que si van a conseguirle una jovencita para que tenga algún tema de intimidad, oye, no sé hasta qué punto no tenían incidencia la misma esposa, o porque de alguna manera no se lo manifestaron de manera respetuosa. A la edad que tú tienes vas a tener otra persona para tener intimidad. Simplemente el texto no da
a entender, parece que era como algo muy común de buscar este tipo de ayuda y que al principio en el texto uno puede llegar a pensar otra cosa. Es más, llega un momento que el texto mismo explica abajo, miren, dice, buscaron pues una joven hermosa por todos los confines de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la llevaron al rey. Y la joven era muy hermosa y se hizo compañera del rey y lo cuidaba, aunque el rey no la conoció. Aquí nos damos, y el texto lógicamente nos puede dar a entender muchas cosas. Eso no lo podemos realmente negar, ¿no? Pues estamos siempre, escuchen, siempre leamos todo el texto. Si a mí me citan un texto, yo voy a leerlo todo primeramente, el antes y el después, para ver siempre a qué se refiere, a quién le están hablando, porque a veces siempre no se nos olvida lo que muchas veces practicamos cuando están en otra etapa, de que el texto fuera del contexto se vuelve un pretexto. Pero lo bueno es que cuando me citen un texto, uno puede decir, bueno, espere un momento de donde venga, si me lo citan por YouTube, si lo citan por tal cosa, si se lo cito yo también, la función que ustedes deben hacer, voy a leerme todo el capítulo para ver si la interpretación que se le da de ese solo texto es lo que se refiere, porque un texto solo puede decir muchas cosas. Entonces yo lo leo desde el principio y le hago preguntas a texto, a quién le está hablando, quién se está dirigiendo, cuál era la época, y le hago preguntas, sigo haciendo preguntas al texto, y las preguntas, la respuesta que me da el mismo texto, me ayuda a hacer la interpretación, la hermenéutica, ¿ok? Ese ejercicio se lo recomiendo, para después no de pronto reafirmar algo que el texto no esté diciendo. Siempre es bueno la comprensión de la lectura, ¿ok? Una de las cosas que nos ayuda a la Biblia es a fortalecer aquellos de puntos de debilidades que tuvimos, y yo tuve también en primaria y en bachillerato, que era la comprensión lectora, para leer paso a paso y decir, oye, sí, efectivamente eso requiere esto, después nos toca buscar las palabras, etcétera, etcétera. Entonces uno ve el texto y dice, y la joven era muy hermosa y se hizo compañera del rey y lo cuidaba, ¿verdad? De pronto uno cuando ve esos conceptos de compañera, se le puede venir a la mente muchas cosas, y cuando dice, aunque el rey no la conoció, es decir, en otra versión dice, aunque el rey no tuvo relaciones sexuales. Hay tela para cortar. Es posible que el texto esté explicando que la joven no fue precisamente ser contratada para que tuviera relaciones sexuales, sino para cuidar directamente al rey y tratar de proporcionarle esa compañía en ese momento. La pregunta que uno puede hacerse también es, teniendo esposa David, ¿por qué no lo hicieron? Lo más seguro, de acuerdo a lo que uno lee, es que ellos ameritaban que entre más joven era la persona, su cuerpo irradiaba mucho más calor para esa persona. Y la esposa de David también tenía ya su edad avanzada. Entonces, miren que la primera parte nos da mucha tela que cortar, mucho análisis para poder seguir interpretando todo esto. Bien, miren lo que dice, David tenía como 69 años en ese momento. En el segundo libro de Samuel 5 en adelante dice, en la Biblia textual, David es proclamado rey de Israel. Entonces todas las tribus de Israel fueron ante David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya, porque en días anteriores, cuando Saúl era rey sobre nosotros, eras tú el que nos conducía en Israel. Y Adonai, Yud-Het Ba-Hei, te dijo, tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás el caudillo de Israel. Cuando todos los ancianos de Israel fueron ante el rey en Hebrón, el rey David concertó un pacto con ellos en Hebrón delante de Adonai y ungieron a David como rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 40 años. También es lo curioso, ¿eh? Es decir, que David, sus días fueron como 70, ya estaba a punto de fallecer, por eso dice aquí, tenía como 69 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿Ok?
Dice aquí la muerte de David. Y David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y Salomón se sentó en el trono de su padre David y su reino fue firmemente establecido. Entonces nos damos cuenta que cuando ya le vienen y contrata a esta tsunamita, llega el momento en que podía tener de 69 años el rey David. Y ahí ustedes se pueden ya una concepción de cuál era la condición. Quizá era un cuerpo también maltratado por todo lo que le tocó a David. David fue de batalla en batalla, o sea, fue un periodo de mucha guerra. Y imagínense de pronto cómo podía estar David en ese momento de persecución, de vida, de grandes luchas. Seguramente su cuerpo está deteriorado muy diferente en este caso a muchas personas que hoy en día tienen 69 o 70 años. Pero depende lógicamente de la situación que cada quien haya vivido. Ustedes se dan cuenta que tú puedes comparar dos personas de 70 años, inclusive dos personas de 80, y se nota la diferencia por algún tipo de enfermedad, por la forma del trabajo que le tocó durante la vida, y vemos nosotros que uno se ve más envejecido que otro, etcétera. Hay una circunstancia que David le pudo haber pasado. Entonces vemos ahí un detalle interesante. David tenía como 69 años en el momento en que está este pasaje que estamos analizando. Bien, hay otro detalle, dice el texto bíblico, una joven virgen. En el primer libro de Reyes, capítulo 2, miren lo que dice ahí. Dice, por lo cual le dijeron sus siervos que busquen para mi señor el rey una joven virgen y que ella esté delante del rey y sea una compañera para él, que se recueste en tu seno, para que mi señor el rey pueda entrar en calor. ¿Ok? En el primer libro de Reyes tenemos el Strong, la palabra Betulá. Pero en Isaías 7:14 vemos la palabra alma. Alma. El Strong 13:30 es Betulá, el Strong 59:59 es alma. Según la concordancia de Strong, Betulá significa virgen, dos vírgenes, doncella, una virgen, a veces una novia, Mire bien, por eso el texto da mucho que analizar. Y la palabra alma, de Isaías 7:14, que ustedes se dan cuenta que es la promesa que dice el texto, y la virgen concebirá, pero acá realmente alma, si bien dice doncella hermosa, lo último es que se refiere realmente a una virgen. Lo último es una virgen. Entonces nos damos a entender que la palabra Betulá sí es la palabra directamente para virgen y la palabra alma es una joven. Esto quiere decir que una virgen puede ser una persona de 15 o una persona inclusive de 30 años, de 35 años que no haya tenido una intimidad sexual, ¿verdad? Pero una persona alma es una jovencita, ¿verdad? Esta joven que dice en el primer libro de Reyes, era, además de ser joven, era virgen, ¿ok? Era virgen. Y el texto de Isaías se refiere, lógicamente, a una joven, a una mujer joven. Esos son dos conceptos importantes que hay, lógicamente, que analizar, que Betulá es virgen y alma es joven. Aquí tenemos inclusive, aquí vemos el texto, la palabra original, tenemos la Bet, la Tab, lógicamente tenemos ahí el Shuruk, tenemos Lamed y tenemos la Hei. Aquí dicen claramente lo que han venido estudiando con nosotros, lectura de hebreo, dice Betulá. Mira, ahí está, Betulá. ¿Okay? Tenemos ahí prácticamente el Eshba, ¿ok? Y tenemos abajo de la Lamed, tenemos lo que es el Kamatz, es la A, Betulá. ¿Ok? Acá, mire, alma, tenemos la Ayin con el Patak, que la Ayin es muda. Mira que aquí, recuerden la regla gramatical que dice cuando la Ishba está de segunda. Ya la saben, ¿verdad? Ahí lo están diciendo ustedes que no se menciona. Ahí lo ven claritico, ¿verdad? Miren que ahí como el Señor nos ha permitido conocer el hebreo, que nos dice ahí alma. Podemos tranquilamente leer ya
todo esto. Y ya sabemos que la Ishbak está de segunda, bajo la letra Lamed no se menciona, sino que queda de manera silente, es decir, silenciosa. Alma, ya ahí ustedes, y eso es un gozo grande de cómo el Señor nos ha permitido avanzar. Y le recuerdo hoy nuevamente el curso de hebreo. Bien. La palabra alma también cumple con dos características. Vamos a hacer un poquito más de profundidad. La palabra alma era una mujer joven, mayor de 12 años y menor de 18. Interesante, interesante. A esta alma, el que dice Isaías, es la que se refiere, lógicamente, a Miriam, ¿no es cierto? Va a ser entre los 12 y los 18. Por eso los libros históricos, como lo dice el Tanán y el Brihadachá, dice que podría ser que Miriam, en este caso María, podía ser alrededor de 15 años. O sea, va de 12 y menos 18. Ese era el concepto de alma. Es una virgen que nunca ha tenido relaciones sexuales. O sea, cumplía esas dos funciones de alguna manera. Si bien se interpretaba como mujer joven, era un concepto que abarcaba entre 12 y 18 años. 12 y 18 años. Usted se da cuenta que el lazo de edad, más o menos entre lo que era la parte de traer las aguas bautismales, era entre 11 y 13. 11 y 13. Ya se le permitía inclusive a un niño de 11 años poder estar dentro de la sinagoga y escuchar la palabra. ¿Okay? Esta palabra alma aparece en la Torah en 4 oportunidades. En Bereshit, o sea, Génesis 24:43, refiriéndose a Rivka, la que posteriormente fue la esposa de Isaac. ¿Ok? Mishle, en Proverbios 30:19, la doncella cuyo corazón es cautivado por un hombre y sufre de amor. Y en Shemot, que es Éxodo 2:8, hace referencia a Miriam, hermana mayor de Moshe. Miren que otro dato interesante en Éxodo 2. Y en Isaías, Yeshayahu 7:14, aquí la doncella concebirá y dará a luz. Qué importante poder conocer todo esto. ¿Ok? Lo que es en Berechí, la palabra acá, Betulá, Berechí 24:16, y la doncella era de hermoso aspecto. La doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. La Torah dice que Betulá, Beish, Loya, Da, quiere decir una virgen la cual a ningún hombre ha conocido. ¿Ok? Otro comentarista, rabino, la describen como Betulá, Eshlema. Eshlema quiere decir perfecta virgen. Entonces aquí vemos dos referencias interesantes que enriquecen inclusive el conocimiento de cada uno de nosotros en estos aspectos. Entonces vemos ahí en el caso de Rebeca, en el caso de la mujer, en el caso de la hermana de Moisés. Bien, seguimos entonces. Le da calor y duerma a su lado. Vamos a mirar otro aspecto aquí. Duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Esto suena extraño realmente, quizá aún inmoral para nosotros, pero esto era propio de David para permitir. Esto nos trajo una nube moral, ¿verdad? Sobre los últimos días en la vida de David. O sea, no trajo ningún aspecto de inmoralidad. Era apropiado porque era un reconocido tratamiento médico en el mundo antiguo, mencionado por el antiguo doctor griego Galén, de los galenos, que ahí viene la palabra, el galeno a los médicos, cuando Josefo describe esto en las antigüedades de los judíos. Se dan cuenta la importancia que nosotros le dimos cuando le pusimos a que hicieran las exposiciones sobre el libro de Flavio Josefo, ¿verdad? El propósito era precisamente eso. ¿Ok? Como este libro de alguna manera nos ubicaba en costumbres y aspectos sociales de la Biblia, que gracias al Señor hicieron muy buenas exposiciones con este libro, Antigüedades de los Judíos. Él dice que esto era un tratamiento médico y él llama a los siervos en Primera Reyes 1:2, le dice médicos. Miren qué interesante. El Flavio Josefo sí le dice médicos, más el escritor bíblico no dice así, dice siervos, pero él ya especifica que ahí en la palabra se refería a personas que conocían el aspecto de la medicina.
Es decir, que lo revisaron y se dieron cuenta que era necesario entrar a un tratamiento médico antiguo. Era apropiado porque David casi verdaderamente hizo de esta joven su concubina. Miren lo que dice aquí. Mientras no era sabio para David tomar más de una esposa. ¿Ok? No era eso en su momento ilegal o estaba específicamente prohibido por Dios. Después Adonías se condenará a sí mismo a la muerte al pedir a Abisag como esposa. Su petición solamente sería tan indigna si Abisag le hubiera pertenecido a David como concubina. ¿Se dieron cuenta? O sea, si Abisag hubiera sido la concubina de David, solicitud de Abisag, que fue uno de los hijos de David, lógicamente, perdón, uno de los hijos de Abisag era lógicamente la mujer que cuidaba a David, pero era incorrecto si Adonías le hubiera pedido a Abisag como concubina. Por lo tanto, ellos escogieron a alguien elegible para el matrimonio, para hacer concubina a una joven virgen. Miren todas las tres opciones que tenemos. Y una joven hermosa cuya vez se podía atraer sus afectos y refrescar su espíritu. E invitarle a aquellos brazos los cuales pudieran comunicar algo de calor de ella hacia él, como está diseñado. Y vemos varios aspectos interesantes en lo que hasta el momento intentamos ubicarnos de que era una forma de tratamiento de la antigüedad para transmitirle lógicamente ese calor, y que Abisag era más o menos una especie de, lógicamente, de como una enfermera. Dice el texto bíblico, David no tuvo relaciones sexuales con ella. Es decir, te das cuenta de la posición que tenía David. Usted se cuenta inclusive con Betsabé, cuando ella no se le niega. O sea, la posición de David era una posición que aún podía acceder a Abisag, aún estando en una función más que todo recomendaciones médicas. Podía acceder, sin embargo, él no accedió, y uno de sus hijos, Adonai, la pide prácticamente como esposa, cosa que no podía ejercer si ella hubiera sido como mínimo concubina del rey David. Entonces, espero haberme explicado. Bien, entonces sigue diciendo acá, Adonías usurpa el trono. Entonces Adonías, hijo de Hagüit, se enalteció y dijo, yo reinaré, y se preparó carros y jinetes y 50 hombres que corrían delante de él. Y su padre nunca lo había amonestado diciéndole, ¿por qué actúas así? Era además un hombre muy gallardo y había nacido después de Absalón. Entonces vemos nosotros que los primeros hijos de David hasta Absalón habían muerto. Entonces Adonías lógicamente dice, bueno, ya a mí por ley me tocaría directamente el trono, pero Adonías tenía malos comportamientos. Sin embargo, parece que David, a pesar que era un hombre valiente, guerrero, tenía muchas debilidades por sus hijos, y lo vemos inclusive con lo que pasó con Absalón. Tan es así que a raíz de esa debilidad van a darse cuenta ustedes lo que va a suceder con la mamá de inclusive el mismo Salomón. ¿Por qué? Porque David muchas veces quizá era un padre permisivo, ¿verdad? Mira que ahí el mismo texto dice, y su padre nunca lo había molestado diciéndole, o sea, ¿por qué actúas así? Entonces vemos que muchas de las consecuencias de lo que sucedió a los hijos de David hasta Salón fue precisamente de pronto, y lo voy a decir con mucho respeto, por toda la falta de carácter de David hacia lógicamente hacia sus hijos, porque él tenía gran carácter hacia el pueblo, hacia el ser guerrero, inclusive hacia la adoración misma del Padre Celestial. Aquí vemos lógicamente muchos aspectos interesantes, que nosotros somos de alguna manera radicales o somos muy puntuales con lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Excelente, eso está bien. En nuestro trabajo somos exigentes, nuestro compromiso, pero de pronto tenemos debilidades para corregir a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad? Ahí de pronto somos un poquito más flexibles, cosas que no debería hacer. Mira que David trajo la misma debilidad que tenía para con sus hijos, les trajo muchas consecuencias a ellos mismos. Vemos, dice, y había consultado con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y ellos siguiendo a Adonías lo ayudaron. Entonces, de manera que Joab era uno de los
comandante David, que fue prácticamente quien asesina a Absalón, ahora se le termina lógicamente volteando hacia la voluntad de pronto que no había sido manifestada totalmente de David, porque si Adonías está tomando esa posición es porque David no había puesto en orden cuál era su testamento, su voluntad. Quizás se lo había comentado a la mamá de Salomón de que Salomón iba a reinar, pero no lo había divulgado a nivel general ni a nivel del pueblo. Entonces Adonías comenzó a tomar ventaja y si el pueblo lo aceptaba, podía hacerlo. Adonías dijo, bueno, ya mi papá ni siquiera tiene facultad para calentarse a sí mismo, pero tendrá facultad para ya nombrar un rey, pero a mí me toca por herencia, porque yo soy el próximo, el mayor que ha quedado vivo. Entonces dice aquí, pero esos dos de Sadoc y Benaía, Ben Joiada y el profeta Natán y Simei y Rey y los valientes que pertenecen a David no estaban con Adonías. Y Adonías sacrificó ovejas y novillos y animales cebados junto a la piedra de Soret que está cerca en Roel y llamó a todos sus hermanos, los hijos de rey y a todos los nombres de Judá, siervo al rey. Mira qué interesante, Adonías hizo sacrificio de ovejas y novillos, porque Adonías por costumbre se le había enseñado lo que había que hacer, pero su corazón estaba muy lejos, no está dentro de la voluntad del Padre. La pregunta es, Adonías pudo haber hasta celebrado Shabbat, pudo haber hasta celebrado todas las fiestas bíblicas, pero el corazón de Adonías no era un corazón que estaba correcto. Esto es muy importante nosotros manejarlo. ¿Ok? Quizás utilizó todo a vida y por haber, y estaba, pero su interés era otro. Era el interés usurpar directamente que un trono. Esto nos da una enseñanza enorme. La escritura dice, no hagan las cosas para el hombre, sino para con el Señor. Y para hacerla con el Señor tenemos que escudriñar primero nuestro corazón. Porque no son a veces la forma, sino el fondo. Y el fondo está dentro de tu corazón y el mío. Ahí está el primer fondo. ¿Con qué actitud lo estoy haciendo? ¿De qué forma lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y Adonías estaba haciendo sacrificio a ovejas y novillos por costumbre religiosa. Por costumbre religiosa. Y esa costumbre religiosa no le estaban justificando delante del Señor, ni mucho menos. Entonces, miren, dice la escritura, dice, llamó a todos sus hermanos, los hijos de rey y todos los hombres de Judá, ¿sí? Pero no llamó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes, ni a su hermano Salomón. Llamó a su grupo, causando división. Hacia la fiesta era intrometido, pero estaba generando división dentro de su propio pueblo. ¿Qué tal eso? ¿Qué nos suelta a nosotros el Señor directamente? Que tenemos que cuidarnos de crear divisiones en el lugar donde estamos nosotros, de crear separaciones, de hacer comentarios que no sean correctos delante del Padre, de tener cuidado a quién le prestamos nuestros oídos, porque en todos lados siempre va a haber personas de esa manera. Y Adonías hacía sacrificio de ovejas y hacía novillo, se celebraban las fiestas bíblicas, pero su corazón estaba completamente pervertido delante del Padre, causando división y contienda dentro del mismo pueblo, del Señor. Mire lo tremendo que hay, que el Señor nos guarda a nosotros, que el Señor nos permite ser prudentes, que nos sepamos lógicamente alejarnos de aquellas personas que por mucho conocimiento de la fiesta, que mucho conocimiento de aquello de lo otro, lo que buscan realmente es dañar nuestros oídos y dañar nuestro corazón directamente. Porque hay algo que es muy importante nosotros verificar, que el Señor nos pueda dar discernimiento de cómo está mi corazón, pero también orar por mi hermano para que él pueda ver cómo está su corazón. Porque eso son cosas que se dan y tristemente se dan en todas las denominaciones, pero lo importante es no aquel, sino cómo estoy yo. ¿Cómo estoy yo, hermano, delante de ustedes que lo estoy diciendo? Porque sabemos mirar los errores de los demás, pero no sé mirar los propios míos. Que si mi comentario, mis actitudes generan edificación o generan contienda. Si mis comentarios generan lógicamente unidad o generan división. Ahí es donde nosotros debemos tratar de mirar, de verificar. Que el Señor ya nos reveló lo de su fiesta, aleluya. Pero que también podamos decir, Señor, que tú reveles mi corazón, porque tú lo conoces. Pero ayúdame a tratar cómo está mi corazón delante de tu presencia. Que yo no sea una Adonías, que celebre Shabbat, que Dios una día que celebre las fiestas y que de alguna manera siempre esté
con mi discurso de odio, con mi discurso de resentimiento, que de ninguna manera no esté siempre buscando otra cosa más de lo que no existe, sino que yo pueda descansar en ti, Padre. Y primeramente decir, Señor, reconozco que en mí hace falta el pecado, que en mí hace falta la prudencia, que en mí hace falta eso para poder entrar directamente a la forma de la fiesta. Hacer una fiesta buena. Lo primero que debo ofrecer en mi fiesta, en la fiesta del Señor, es mi propio corazón. Lo más bonito que debe haber en la fiesta es tu corazón y el mío. Es lo más bonito que hay. Ahí es donde yo embellezco el mandamiento. Cuando mi corazón está contrito y humillado, lleno de techubá. Cuando yo entro así, ya lo demás va a ser maravilloso. Pero si yo entro con un corazón activo, arrogante, por mucha, digamos, decoración que haga, dice el Señor que el Señor lo va a rechazar. Y usted y yo conocemos la palabra. Pero Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Ahí es donde tenemos que estar mucho más pendientes. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que Adonías, el hijo de Hagüit, está reinando y David, nuestro Señor, no lo sabe? Ahora pues ven, te daré un consejo para que te salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Era un detalle tremendo. Adonías seguramente iba a erradicar todo aquello que podía impedir o le podía quitar el gobierno que él estaba autoproclamándose. De pronto uno ve ahí, para muchos, lo que está haciendo el profeta Natán. Algunos pueden decir, bueno, cada uno en su bando está haciendo lo referente para ganarse poder. Es posible que lo puedan hacer. Nosotros aquí tenemos ya la información mucho más precisa y lógicamente Natán está intentando darle un orden a lo que ya estaba establecido inclusive por el Señor. Dice, ve y preséntate ante el rey David, dile, ¿no has jurado a tu sierva, oh rey, señor mío, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué entonces reina Adonías? Como David no le decía mucho nada a Adonías, sino que hacía lo que le permitía que Adonías hiciera lo que le diera gana, entonces la mujer viene y dice, tú no prometiste tu palabra que Salomón era el que iba a reinar. Y era lógicamente una voluntad no solamente de David, sino la voluntad del Eterno. Mira lo que sigue diciendo. Que esto es maravilloso. Es aquí, mientras tú aún estés allí hablando con el rey, yo entraré detrás de ti, dice, y confirmaré tus palabras. Entonces Betsabé, hablando Natán después, entró a la cámara del rey, que a Sazón era muy anciano. Mira lo que dice, muy anciano, ya se puede tener 69 años aproximadamente. Y avisar a su mamita cuidaba al rey. Ya estaba ahí cuidando al rey. Mire que va a entrar una de las esposas de David. Imagínate esa circunstancia. Betsabé seguramente sabía cuál era la función de la tsunami. Y Betsabé se inclinó y se postró ante el rey. Y el rey dijo, ¿qué deseas? Y ella respondió, Señor mío, tú has jurado a tu sierva por Adonai, tu Elohim, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Pero ahora aquí que reina Adonías, y tú, mi señor, el rey, no lo sabes. Y él ha sacrificado bueyes y animales, cebados y ovejas en abundancia. Mira que él tomó hasta un comandante del ejército, colocó hasta un sacerdote, cumplía todo, iba a armar su reino. Prácticamente, bueno, necesito gobernar, necesito uno que sea comandante, uno que haga función de sacerdote, seguramente se va a conseguir su propio profeta, como muchas veces pasa. Y oveja de abundancia. Y ha llamado a todos los hijos del rey, y el sacerdote Abiatar y a Juan, mira, lo dice, ya tenía su sacerdote listo, ya tenía su comandante listo. Es decir, tenía prácticamente sus ministros, su ministro de gobierno, ya lo estaba armando directamente, necesito esto, otro, y ya yo lo estaba presentando delante del pueblo. Y el pueblo muchas veces ya se estaba animando con el discurso que estaba haciendo Adonías. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Adonías ya estaba armando y gran parte del pueblo lo tenía a su favor. Está adelantándose, lógicamente, a cualquier campaña prácticamente que estuviera ahí haciendo, porque ya él estaba haciendo, como dice por ahí, proselitismo político, estaba ya, ya él se adelantó, hizo el holocausto, hizo la ofrenda, ya estaba, puso al lado al sacerdote Abiatar,
al comandante Joab, que todo el pueblo lo conocía, que había estado en grandes guerras con David. Entonces el pueblo dice, no, efectivamente te va a ser el rey. Pero a Salomón, tu siervo, él no lo llamó. Es decir, el que era la voluntad del Padre todavía estaba acá, escondido, 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 directamente, y nadie sabía, solamente el que sabía era su propia madre, lógicamente Natán, y sabía el David que había hecho la promesa. Lógicamente todo estaba ligado delante. O sea, recuerden que el mismo Señor le dijo que Salomón era el que iba a construir el templo. O sea, era una información entre muy pocos, pero Adonías, como que ya conocía, era el mayor en ese momento, había visto cómo se manejaba un gobierno, seguramente tenía mucho más experiencia que Salomón, pero también tenía mucha sagacidad y mucha mala intención. Se consiguió personas clave y al pueblo lo estaba proclamando como rey, pero no era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era Salomón. Y sobre ti, oh rey, Señor mío, están los ojos de todo Israel, para que les declare quién se de sentar en el trono de mi Señor el rey después de él. Es decir, David no había dado la información aún y el tiempo corría. No había colocado en orden su testamento. De otra manera, acontecerá que cuando mi Señor el rey repose con sus padres, mi hijo Salomón y yo seremos tenidos como usurpadores. Claro, exactamente, porque ya todo el pueblo ya había prácticamente aceptado en esa campaña política que hacía Adonías, lo había aceptado él, se había presentado lógicamente en el recorrido de todo el que hacían ellos con caballo, había ofrecido holocausto. Entonces, si David moría y David no decía cuál era su voluntad, entonces el pueblo iba a decir, ellos son los usurpadores. Mire, este es un plano interesante, lo que se está moviendo desde el punto de vista de gobierno, de la parte política de la época, ¿sí o no? Usted lo está leyendo conmigo. Y aquí, mientras ella todavía hablaba con el rey, llegó el profeta Natán e informaron al rey diciendo, de aquí el profeta Natán, y él entró a la presencia del rey y se postró en tierra sobre su rostro ante el rey. Lógicamente, ellos también jugándose sus fichas, como dice una acá, ¿no es cierto? Y dijo Natán, mi señor el rey, has dicho, ¿acaso Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono? Porque él lo ha bajado, él hoy ha bajado y sacrificado bueyes y animales cebados y ovejas en abundancia. Es decir, ya Adonías sabía lo que era la tradición. Y también esa tradición ligada al mandamiento. Y ha invitado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y aquí es decir, una comitiva completa para ya prácticamente promulgarse rey. O sea, el tema estaba ya bastante adelantado y lo único que tenía el as bajo la manga Bexabé y Natán era que el rey diera la orden de que no era Adonías, sino que era Salomón, porque según la monarquía, él era que tenía que designar, porque acá no hablamos de democracia, sino una monarquía, designar quién debía lógicamente ser el rey que lo sucediera. Y aquí que comen y beben a su salud, ya estaban en festejo. Ya habían prácticamente ellos ya decidido, ya no te preocupes que ya David Nestico ya está muriendo, así que ya tiene rey. Y han dicho, viva el rey Adonías, pero no me ha llamado a mí tu siervo. Es cuando la gente proclama victoria antes de tener un veredicto. Cuando el corazón está vanaglorioso, cuando el corazón está activo, Adonías estaba así. Adonías tenía un corazón vanaglorioso, ya estaba seguro de su victoria, ya estaba seguro que iba a ganar, tenía el respaldo de un grupo interesante, era mayoritario en ese momento, pero no se había percatado Adonías cuál era la voluntad del Padre. Y ahí, lógicamente, Natán, que es profeta, quizá puede representar lo que nosotros también como pueblo debemos siempre buscar, cuál es la voluntad del Padre, cuál es lo más adecuado que el Señor tiene lógicamente en este instante para nuestra vida, para nuestro alrededor, para la congregación directamente. Dice, pero no me han llamado a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, Ben Joiada, ni a tu siervo Salomón. Ha sido hecho esto por mi señor el rey, sin informar a tu siervo, quien había de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Es decir, Natán lo dice, se te ha olvidado organizar las cosas antes de tu muerte, porque a mí como profeta tuyo no me has informado realmente ya
tu orden como tal, sino que ya Adonías se ha montado como prácticamente el que va a gobernar. Ya él se proclamó prácticamente rey en ese momento. David tenía muchas cualidades, pero parece que una tenía debilidad de carácter para con sus hijos y dos, le faltaba muchas veces a raíz de esa debilidad con sus hijos, de pronto no era fácil decirle a ellos que no, y a veces lo comprendemos realmente, sino que le faltaba, y entra la mujer de Betsabé, como muchas de nuestras damas, mujeres del Eterno, a poner orden. No, esto no es así. Las cosas son así, así, así. Quizás se puede ver algún interés buscando el beneficio de su hijo, pero también reclamando el derecho que él le había prometido. Entonces entra la mujer y dice, David, tú tienes que pararte, tú tienes que hablar directamente a Adonías, tú a veces no lo has corregido como debes corregirlo, pero debes informarle antes que suceda algo contrario, pues la voluntad que el Padre te ordenó a ti hacerlo. Así que levántate y di las cosas. Impresionante el momento que se está viviendo y la historia que en este momento estamos narrando. Miren lo que sucede. Entonces David proclama rey a Salomón. Entonces el rey David respondió diciendo, llamadme a Betsabé. Y entró a la presencia del rey y estuvo de pie ante el rey. Y el rey juró y dijo, vive Adonai, que rescató mi alma de toda angustia, que me restauró, que me salvó, que así como te he jurado por Adonai, el Elohim de Israel, diciendo que ciertamente tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono, en mi lugar, así lo haré hoy mismo. Y Betsabé se inclinó con el rostro a tierra y se postró ante el rey y dijo, viva mi señor, el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, Ben Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey le dijo, tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor y haced que mi hijo Salomón monte sobre mi propia mula y hacerle bajar a Gijón. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí por rey sobre Israel. Y daré soplido al shofar y gritaré, viva el rey Salomón. Ya entra él a organizar el testamento, entra a dejar el orden establecido para que quien debía gobernar. Enseguida subiréis tras él y él vendrá y se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, pues lo he designado soberano sobre Israel y sobre Judá. Entonces buscó los testigos que eran clave, el profeta Natán, sacerdote Sadoc, que no era el otro, que tenía lógicamente Adonías, y comenzó lógicamente el orden como estaba establecido de acuerdo a la ley en ese momento, o sea, la ley civil. Y dice, y Benaías Ben Joiada respondió al rey diciendo, amén, que así sea. Así lo confirme Adonai, Elohim de mi señor el rey. Así como ha estado Adonai con mi señor el rey, así esté él con Salomón. Engrandezca su trono más que el trono de mi señor el rey David. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán y Benaías Ben Joiada junto con los cereteos y los peleteos bajaron e hicieron montar a Salomón sobre la mula del rey David y lo condujeron a Gijón. Miren qué momento tan difícil. En ese momento habían dos grupos ahí que están proclamándose el poder, pero había que establecer un orden. Entonces el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. Y dieron soplido al shofar y todo el pueblo exclamó, viva el rey Salomón. Mira que el pueblo estaba primero de un lado y ahora, bueno, el otro, el pueblo desconociendo, no se pudo percatar al principio que no eran los sacerdotes adecuados, no era el orden adecuado, sino que simplemente también habían dicho, viva el rey Adonías. Y todo el pueblo subió tras él y el pueblo tocaba flauta y se regocijaba y con tal regocijo que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y Adonías y todos los huéspedes que estaban con él oyeron eso cuando terminaron de comer. Y cuando Joab oyó el sonido del shofar, dijo, ¿por qué tanto bullicio? O sea, ellos estaban comiendo del otro lado. Y tanto alboroto en la ciudad. Mientras uno hablaba, y aquí llegó Jonatán, el hijo de sacerdote Abiatar, de los compinches, y Adonías le dijo, entra, porque eres hombre digno y traes buenas noticias. Pero Jonatán respondió y dijo a Adonías, al contrario, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías Ben Joiada.
y a los cereteos y a los peleteos, y lo han hecho cabalgar sobre la mula del rey. Ya era el sello primordial. Estaba respaldado por el equipo, digamos, de trabajo de David, y otro que lo afirmaba es haberse montado prácticamente en la mula del rey. El sacerdote Sadú y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón y lo han subido desde allí con gran regocijo, de modo que la ciudad está alborotada. Ese es el bullicio que habéis oído. Además, Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y también los siervos del rey han llegado a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: tu Elohim haga el nombre de Salomón más ilustre que tu nombre y engrandezca su trono más que el tuyo. Y el mismo rey ha hecho reverencia sobre su lecho. El mismo rey ya estaba ahí prácticamente, o sea, ya David en medio de su debilidad ya estaba confirmando directamente todo. Y el rey también ha dicho así: bendito sea Adonai, Elohim de Israel, que ha hecho que alguien se sentara en mi trono en este día y que mis ojos lo hayan visto. Entonces todos los huéspedes de Adonías se estremecieron y se levantaron después que habían clamado victoria, después que se habían adelantado, que su corazón estaba altivo, que habían prácticamente se habían autoprogramado que ellos eran lo que ya habían ganado, lo que estaban adelante. Se estremecieron y se levantaron, y cada uno se fue por su camino. Pero Adonías tuvo temor de Salomón y se levantó, y se levantó porque a su siervo dice: aquí teme al rey Salomón, porque así ha sido a los cuernos del altar, diciendo: júreme, oh el rey Salomón, que no matará a sus siervos con la espada. Salomón dijo: si él se llega a mostrar como un hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla maldad en él, entonces morirá. El rey Salomón ordenó que lo hicieran bajar del altar, y él vino y se postró delante del rey Salomón. Salomón le dijo: vete a tu casa. O sea, le dio tranquilidad. Entonces, tenemos ahí prácticamente muchas telas que cortar. Adonías se levantó, se autoproclamó, prácticamente se decretó el vencedor, el ganador. Ahí vemos el corazón de Adonías altivo, ¿verdad? Altivo directamente, ya prácticamente autoproclamando su victoria. Y vemos lógicamente cómo la Biblia dice que se exalta será humillado y que se humilla será exaltado. Y nosotros como pueblo del Eterno tenemos que mirar muchas veces cómo está nuestro corazón, cómo está la circunstancia que debemos nosotros mirar, que nos dé el discernimiento del Padre para tomar las mejores decisiones. Y quiero cerrar con este texto en el primer libro de el capítulo 2, del 1 al 4. Lo que sigue: cuando se acercaban los días de la muerte de David, mandó a su hijo Salomón diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Tú sé fuerte y sé hombre. Guardarás la obediencia a Adonai tu Elohim para andar en sus caminos y guardar sus estatutos. Está David diciéndoselo a Salomón. Eso es importante que siempre sepamos. Oigan, se a Salomón, que dice: y sus mandamientos. O sea, cada uno del pueblo del Señor, incluyendo en este caso desde que gobernaba hasta todo el pueblo, y nosotros, es prácticamente este mandamiento, sus estatutos y sus mandamientos, y sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, a fin de que procedas sabiamente en todo lo que hagas y en todo lo que te inclines. Es decir, esta parte se lo está diciendo a Salomón, a fin de que Adonai cumpla su palabra, que habló acerca de mí, diciendo: si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará varón sobre el trono de Israel. Amén. Bendito es el Padre eterno. Realmente es algo maravilloso lo que el Señor nos enseña cada día. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Ayúdanos, Señor Padre eterno. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida delante de ti. Guíanos, Señor, en tu verdad, en tu palabra, Señor. Que tu santa y bendita presencia inunde nuestra vida para caminar en tus mandamientos, en tus ordenanzas que tú has establecido para con nosotros, Señor. Te damos la gloria por permitirnos, Señor, estos estudios, pero que baja nuestro corazón para caminar de acuerdo a lo que tú estableciste en tu palabra, Señor. Gracias por confrontarnos, Señor, con tu palabra. Gracias por guiarnos a toda verdad, Padre Celestial. Gracias, Padre Eterno, te damos.
En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones.